Adelante, Salvador. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, me gustaría darles la bienvenida al conversatorio por unos cuidados más justos. Gracias por su tiempo y por estar aquí para hablar de este importante tema. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Universidad de Miami, al Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami, al Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y a la Escuela de Medicina Leonard Miller de la Universidad de Miami, a la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, a la Unión Internacional contra el Cáncer y a Tómatelo a Pecho AC por hacer posible este conversatorio. Me apena informarles que tuvimos una complicación en la agenda y por causas de fuerza mayor, la doctora Felicia Noll no podrá acompañarnos esta mañana. No obstante, adecuamos la agenda para poder tener una conversación significativa y esperamos que sea muy de su agrado. Por favor, envíen sus preguntas a la caja de preguntas y respuestas de Zoom. Y bueno, para no dar más demora a esto, presentaré a nuestros honorables panelistas del día de hoy. En primer lugar, les quiero presentar a Fanny Bauer. Ella cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos, negociación y gestión de alianzas intersectoriales, con sólidos conocimientos analíticos y habilidades financieras. Ella tiene una experiencia laboral que se ha enfocado en América Latina, el sudeste asiático y el Reino Unido. Desde octubre del 2019 se desempeña como gerente de desarrollo de capacidades en la Unión Internacional contra el Cáncer. Entre otros cargos, de 2015 a 2018 participó como gerente de cuentas y proyectos en la campaña internacional contra la lepra GRAFIC con los países de Suiza, Paraguay y el sudeste asiático, monitoreando proyectos de detección de lepra en Brasil. A principios del 2019 estuvo como consultora para la edición de un reporte especial de la Organización de las Naciones Unidas para crear conciencia y promover políticas sobre los temas de la lepra. Como segunda panelista tenemos a Lisette Ruiz de Campos. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer. Se graduó como doctora en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Realizó la residencia en anatomía patológica en el Hospital Nacional Rosales, donde se desempeñó como médico jefe de servicio de patología de 1995 a 2009. Fundó el servicio de patología del Instituto del Cáncer de El Salvador y fue jefa del mismo desde 1997 a 2006. Actualmente es parte del staff de especialistas del Hospital Nacional de la Mujer, donde forma parte del Comité de Gestión y Proyección Social. La doctora de Campos es graduada del programa de Liderazgo en Control del Cáncer del programa American Cancer Society University y del Diplomado en Salud Pública y Epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 2007, con un grupo de familiares y colegas visionarios, fundó la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer, conocida como ASAPRECAN. Actualmente es la presidenta de ASAPRECAN, directora de Clínicas Médicas ASAPRECAN y del Centro de Diagnóstico Patológico, coordinadora de la Iniciativa contra el Cáncer de Mama en El Salvador, investigadora principal del Grupo de Investigación del Cáncer Gástrico en El Salvador, miembro del Comité Consultivo del Registro del Cáncer de San Salvador, miembro de la Alianza Nacional para la Prevención y Control del Cáncer en El Salvador y campeón de país del programa Cancer Advocates de la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Como tercer panelista tenemos al doctor Enrique Soto Pérez de Celis. El doctor Soto Pérez es oncólogo geriatra e investigador del Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. En la Junta se desempeña como enlace con el Consejo de Educación de ASCO y es miembro del Comité de Finanzas de la Sociedad. Actualmente también es miembro de varios comités de ASCO, incluido el Consejo Editorial de Journal of Global Oncology, el Grupo de Trabajo de Redes Sociales, el Grupo de Trabajo sobre Diversidad e Inclusión, el Grupo de Investigación Tecnológica y el Grupo de Investigación Editorial. Previamente se desempeñó en el Comité de Educación de AM y en el Comité de Selección de Becas. Recibió el premio Conquer Cancer Career Development Award en el 2019. Anteriormente, el doctor Soto se desempeñó también en varios otros grupos de investigación y paneles asesores de ASCO, contribuyó a ASCO Connection y ASCO Daily News y fue seleccionado para una beca editorial del Journal of Global Oncology. Finalmente, presento al maestro Héctor Arreola Ornelas.
Él es coordinador de investigaciones económicas e investigador del Programa de Universalidad y Competitividad en Salud de la Fundación Mexicana para la Salud. Asimismo, es director ejecutivo de Tómatelo a Pecho AC e investigador visitante del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. El maestro Héctor Arreola es maestro en Economía de la Salud por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus líneas de investigación abarcan protección financiera, políticas y sistemas de salud, economía laboral, evaluación económica y sistemas de salud y cáncer. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es autor de más de 75 documentos de investigación y 12 capítulos en libros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría dar la apertura a este conversatorio con una breve introducción para informarles a todos el estado actual de los cuidados paliativos y el cáncer en México y en Latinoamérica. En 2022, la comunidad global conmemora este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema "Por unos cuidados más justos". La OPS se une a esta campaña con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad, incluyendo el tamizaje, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base importante de las desigualdades en salud. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer en la región. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas 2 décadas, lo que afectará aún más los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por el cáncer aumente unos 30 millones de nuevos casos para 2040 y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos medianos y bajos. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará un 55%, lo que significa aproximadamente 6.23 millones de personas para 2040 en la región de las Américas. El cáncer puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer, el tratamiento y los cuidados paliativos. Con este preámbulo, me gustaría abrir una pregunta general a nuestros panelistas, la cual es la siguiente. Desde su posición, desde su trinchera de acción en el combate contra el cáncer, ¿qué implica unos cuidados más justos? Cedo la palabra a la doctora Fanny. Y le pregunto directamente, ¿cómo la Unión Internacional contra el Cáncer puede hacer factible que las y los pacientes en todo el mundo puedan tener cuidados más justos? Bueno, muchas gracias, Salvador, y buenos días a todas y todos. O sea, me gustaría primero agradecer por la oportunidad. Es un honor para mí estar con todos ustedes y poder escuchar los increíbles esfuerzos que están haciendo en la región para mejorar la prevención y el control del cáncer. Y pues hoy es el Día Mundial contra el Cáncer 2022, como ustedes lo saben, y la mitad de la población mundial carece de acceso total a los servicios sanitarios esenciales. Cuando nos referimos al cáncer, a muchas personas se le niegan la atención básica. Y a pesar de que vivimos en una época extraordinaria de avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, y eso es lo que llamamos la brecha de equidad. Y está costando vidas. Las personas que buscan atención oncológica se topan con barreras a cada paso. Y estas barreras vienen por los ingresos, la educación, la ubicación geográfica, la discriminación por motivo de etnia,
de raza, de género, de orientación sexual, edad, discapacidad y estilo de vida. Y esos son solo algunos de los factores que pueden afectar negativamente a la atención. Los grupos desfavorecidos también tienen más probabilidades de estar expuestos a una serie de otros factores de riesgo, como el tabaco, como una dieta poco saludable o riesgos medioambientales. Y desafortunadamente esta brecha afecta a todas y todos. Y aunque es más pronunciada en los países de ingresos bajos y medios, los países con más recursos también muestran disparidades dramáticas. Así que la realidad actual es que quién eres y dónde vives puede significar la diferencia entre, la diferencia entre la vida y la muerte. Y por eso la nueva campaña del Día Mundial del Cáncer, que es una campaña de 3 años, por unos cuidados más justos, pretende inspirar el cambio y movilizar la acción. El primer año de la campaña por unos cuidados más justos consiste en comprender, en reconocer estas desigualdades y estas desigualdades que están en todo el mundo. Y es el año para cuestionar el statu quo, para ayudar a reducir el estigma, para escuchar las perspectivas de las personas que viven con cáncer y también de las comunidades, y dejar que esas experiencias que son vividas por ellos nos guíen para nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así es como podemos empezar a imaginar una forma mejor de hacer las cosas y también de construir una visión más justa del futuro, un futuro que, disculpa, en que las personas viven más sanas y que tengan un mejor acceso a los servicios sanitarios y oncológicos. Y eso independientemente de dónde hayan nacido, crecido, envejecido, trabajado o vivido. Ahí. Pero no sé si, o sea, a mí me gustaría también escuchar a la doctora Ruiz de Campos por hablar de este tema, porque pienso que así vamos, estamos aquí para hablar un poco más de El Salvador, de la región de Centroamérica y de México también. Y me gustaría preguntar a Lisette, a la doctora Ruiz de Campos, ¿cuáles son las barreras en la atención oncológica en El Salvador y en Centroamérica en general? ¿Y cuáles son sus principales observaciones? Muchas gracias, Fanny, por tu intervención y tu invitación. En El Salvador y para la región centroamericana, la prevención y el control del cáncer representa un desafío tremendo. En estos momentos, debido obviamente a nuestra transición epidemiológica, tenemos una carga doble de cáncer. Tenemos por un lado los cánceres asociados a infecciones y tenemos también ya, ¿verdad?, el aumento de la incidencia de los casos de aquellos cánceres asociados a estilos de vida. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a esta doble carga de cáncer y tenemos que ser creativos en la manera como vamos a utilizar nuestros recursos. Además de eso, ¿verdad?, la mayoría de nuestros países cuenta con deficiencias porque nuestros sistemas de salud son sistemas fragmentados, los cuales desde ya, ¿verdad?, desde al parecer la calidad de servicios fragmentados ofrecen estas brechas mayores, condicionan a brechas mayores en la atención oncológica. Además de eso, si nosotros hacemos un inventario, tenemos deficiencia de los recursos humanos capacitados para la atención del cáncer, equipos, y también un detalle tan importante como es la falta de los registros de cáncer, que esto nos impide, obviamente, tener una visión real, una visión certera de cuál es nuestra carga real de cáncer y poder diseñar entonces así políticas públicas adecuadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las organizaciones de control del cáncer? Es obviamente
fortalecer nuestras capacidades y ahí es importante todos los programas de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones para que podamos comprender la dimensión del problema y podamos tener una acción mucho más participativa. Ahora también me gustaría saber la opinión de Héctor Arreola como investigador en cáncer. Héctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Unión Internacional de Cáncer, a SAPRECAN, a la Universidad de Miami, pues, por permitirnos este espacio y poder hablar sobre nuestro trabajo en el combate al cáncer. Lo que sabemos es que la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios sanitarios. Ya lo dijo Fanny, ya lo dijo Salvador en la introducción. Y en relación con el cáncer, a muchos se les niega la atención básica, a pesar del hecho de que vivimos en un tiempo de avances impresionantes, tanto en la prevención, en el diagnóstico, como en el tratamiento del cáncer. Estamos hablando de desigualdad y la cual está costando muchas vidas. Quienes buscan tratamiento contra el cáncer encuentran barreras en cada momento de su búsqueda de la atención. Los ingresos, la educación, la localización geográfica y la discriminación, que incluso puede venir basada en la etnia, en la raza, en el género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad o los estilos de vida, incluso son algunos de los factores que pueden afectar negativamente a la atención. Desafortunadamente, los grupos más desfavorecidos son también aquellos con una mayor probabilidad de tener una mayor exposición a factores de riesgos como el tabaco, una dieta poco saludable o los factores medioambientales. Esta falta de desigualdad afecta a todo el mundo, es lo que sabemos. Y puede que nos parezca que la brecha de igualdad no le afecta, no les podrá afectar personalmente a los pacientes, pero seguramente está afectando a alguien que a nuestro alrededor conocemos y que padece del cáncer. Mientras esta desigualdad sea mayor en los países como El Salvador, como México, como en los países de nuestra región de ingresos medios y bajos, los países a diferencia de los países con mayores recursos disponibles, también muestran incluso una desigualdad notable. Entonces, es un mundo en la atención del cáncer, no solamente entre la diferencia que se puede ver entre los países, sino incluso al interior de los propios países, incluidos los países de ingresos altos, también muestran esta gran desigualdad. Está casi garantizado que la desigualdad le afecta a todos, sin distinción de raza, género, color, nada. Y está afectando a las personas que conocemos cerca de nosotros, a la gente de nuestra comunidad. Estamos conscientes de que podemos acabar con esta desigualdad. La realidad de hoy en día es que quien sea y donde viva puede tener o puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, y esto no es justo. A esto es a lo que nosotros estamos apegándonos a este lema de unos cuidados más justos, y creo que podemos cambiarlo. Desde la investigación, desde mi trinchera, creo que aquí es donde entra la evidencia. La evidencia ha sido un factor medular justo para generar este cambio, para generar estas oportunidades que puedan o nos ayuden a acercar los cuidados más justos y reducir estas desigualdades que están afectando al cáncer. Gracias. Y creo que con esto me gustaría un poco cederle la palabra o pasársela a Enrique Soto. Sí, bueno, o sea, creo que todo el mundo ha dicho cosas que son absolutamente ciertas, ¿no? En nuestros países, particularmente en América Latina, pero también en el resto del mundo, la desigualdad y las barreras para el acceso a la atención oportuna y no solo oportuna, sino de alta calidad para el cuidado del cáncer, es un problema grave y todos ustedes han mencionado y seguramente todos los que están escuchando este conversatorio están al tanto de estas barreras, ¿no? O sea, no hay registros de cáncer, no hay suficientes profesionales de salud, no hay recursos. Y a veces, cuando escuchamos este tipo de cosas, pues las cosas parecen que no tienen solución, ¿no? Pero lo que yo creo es que a pesar de que esto es un reto muy grande para nuestras sociedades, para nuestro sistema de salud, también es una gran oportunidad de pensar en soluciones innovadoras y en formas de resolver este problema. Y creo que eso es
principalmente para lo que estamos aquí, ¿no? Conocemos todos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son los retos, pero más bien lo que tenemos que pensar es cuáles van a ser las formas en las que los vamos a resolver, ¿no? Porque lo tenemos que resolver. Entonces, es importante mencionar que a pesar de que existen estas desigualdades, sí es verdad que en el transcurso de los últimos 10, 15 años, las cosas han mejorado en América Latina. Invito a todos a leer los reportes de la Comisión para el Control del Cáncer en América Latina de The Lancet Oncology. Ya van 3 reportes, este año publicamos el tercer reporte, y la verdad es que a lo largo de los últimos años ha habido un aumento en el acceso a la atención de cuidados para el cáncer, ha habido un aumento en el acceso a ciertos servicios como cuidados paliativos, pero se tiene que seguir mejorando en estas cosas, ¿no? Y bueno, creo que es súper importante que busquemos soluciones innovadoras para mejorar el acceso al cáncer, digo, a la atención contra el cáncer, y creo que eso puede incluir, por ejemplo, cosas como la navegación de pacientes, el desarrollo de marcos legales o marcos de referencia más sencillos para que los pacientes puedan acceder a la atención del cáncer. A veces pensamos que los problemas que enfrentan los pacientes son problemas muy difíciles de resolver, y sin embargo, cuando platicamos con la gente, cuando vemos qué es lo que les pasa en el día a día, a veces son cosas tan sencillas que a lo mejor a nosotros o a muchas personas les podrían parecer problemas fáciles de resolver y que pueden representar la diferencia entre acceder a una atención del cáncer o no. Cosas prácticas, por ejemplo, pacientes que no tienen una identificación oficial, y eso puede representar la diferencia entre acceder a un tratamiento para el cáncer o no acceder a un tratamiento para el cáncer. Y esas son soluciones relativamente sencillas en las cuales podemos incidir para hacer que las personas puedan recibir atención. Ahora, específicamente lo que yo me dedico, que es la oncología geriátrica, yo creo que este es uno de los grandes retos y también de las grandes oportunidades para el mundo en desarrollo en el futuro, ¿no? Todos mencionaron esta transición entre los tumores asociados a infecciones y los tumores asociados no solo a estilos de vida, sino asociados a la edad y asociados al envejecimiento, ¿no? Y la verdad es que nuestros sistemas de salud y la forma en la que nuestros sistemas de salud están organizados está enfocada al control de las enfermedades infecciosas, al control de las cosas agudas, y no tanto al control de las enfermedades crónicas, a la carga de morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe de ser una de nuestras prioridades hacia el futuro para cerrar esta brecha del cáncer, que es, pues al fin y al cabo, el objetivo de esta campaña, ¿no? Y es entender que nuestra población está cambiando, que nuestra población se está haciendo mayor, que nuestra población se está empezando a parecer a lo que le ha pasado a los países más desarrollados del mundo, y que estamos en un momento perfecto, quizá ya un poquito tarde, pero todavía estamos en tiempo de acoplarnos y de adaptarnos para enfrentar esto que va a pasar, que ya está pasando y que va a pasar más en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de conversatorios son ideales porque nos pueden permitir crear estas nuevas ideas y conocer nuevas personas con las cuales interactuar para diseñar soluciones para el futuro. Lisette, ¿quieres hablar o porque estás en mute? Sí, bueno, realmente hablando de soluciones innovadoras, nosotros aquí en El Salvador, ASAPRECAN ha estado realmente colaborando desde la manera internacional, con la Unión Internacional contra el Cáncer, de una manera regional, ¿verdad? Varios miembros, la mayoría de miembros de UICC de la región latinoamericana también estamos realizando esfuerzos a nivel latinoamericano, y a nivel nacional, ASAPRECAN es miembro de la Alianza Nacional para la Prevención y Control del Cáncer en El Salvador, que somos un grupo, y ese es lo que voy a hablar ahora, es ese trabajo en equipo que hemos venido desarrollando, coordinados obviamente desde el Ministerio de Salud, pero estamos representados ahí todos los sectores que realizamos actividades de cáncer, bueno, casi la mayoría de sectores. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Precisamente partimos desde hacer un diagnóstico situacional. Por el hecho de que no teníamos un registro de cáncer, necesitábamos conocer cuál era nuestra carga real de cáncer. Después de eso nos sentamos a evaluar y hacer prioridades. ¿Qué es lo que nosotros primero vamos a hacer para tener unas intervenciones priorizadas hacia aquellos cánceres que sí podíamos intervenir? Y fue así como se ha lanzado, obviamente, ¿verdad?, una campaña para la eliminación ahora del cáncer cervicuterino, pero que empezó primeramente con jornadas de educación
luego también la implementación de la prueba del virus del papiloma humano, ahora ya a nivel nacional, la introducción de la vacuna contra VPH a nivel del Sistema Nacional de Salud, que son avances que nos han permitido, ¿verdad?, disminuir obviamente las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. Pero estamos ahora enfrentándonos a la carga del aumento, obviamente, del cáncer de mama, que requiere aún ser más innovadores, porque aquí tenemos que ir hacia la infraestructura de la detección temprana de cáncer. Tanto en hacerle esa conciencia a las mujeres como en implementación a nuestro sistema, fortalecer la cadena de detección temprana de cáncer. Asimismo, un diagnóstico oportuno y un tratamiento que va, obviamente, desde los pilares de tratamiento, como es la quimioterapia, la radioterapia, ¿verdad? Y los cuidados paliativos, la cirugía, en fin, ¿verdad? Es una cadena que hemos tenido que trabajar cada quien, ¿verdad?, desde su conocimiento, y eso es algo innovador. ¿Por qué? Porque solo juntos podemos, obviamente, avanzar en este sistema. Cuando también vimos estas diferencias, ¿verdad?, empezamos nosotros también a trabajar un punto que es muy importante, que acaba de mencionar Enrique, como lo es, ¿verdad?, el cáncer en el adulto mayor. Y ahora estamos trabajando precisamente en este tema con la inclusión. Hoy que estamos actualizando las guías de la evaluación geriátrica integral en todos aquellos pacientes adultos mayores con cáncer. Y me gustaría también, ¿verdad?, que Enrique, que ha estado colaborando con nosotros en ese tema, nos ampliara la importancia de por qué realmente es importante contar con una evaluación geriátrica en aquel paciente adulto mayor con cáncer. Sí, claro, con todo gusto. Entonces, bueno, esto creo que es un tema muy importante y que, como les dije hace rato, ¿no?, cada vez va a ser más relevante en nuestros países y en nuestras regiones. Y bueno, la verdad es que los adultos mayores, y particularmente los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas como el cáncer, muchas veces, desafortunadamente, lo que se utiliza para determinar qué tratamiento darles, cómo abordarlos, qué proponerles, es el número de años que tienen, ¿no?, lo que dice el acta de nacimiento. Y esa es una forma pésima de conocer a una persona, ¿no? Pues seguramente todos ustedes conocen personas mayores, gente de 70 años o más, que hacen todas sus actividades, que manejan su coche, que siguen trabajando, que llevan una vida pues completamente normal, y quizá conocen personas de la misma edad o incluso más jóvenes que necesitan ayuda para hacer sus actividades, que necesitan ayuda para caminar, que tienen problemas de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, dos personas con la misma edad cronológica, con la misma patología, pueden tener capacidades funcionales y una edad, digamos, biológica, fisiológica completamente distinta. Y justamente por eso es que es importante estudiar otras cosas que van más allá de la edad cronológica y de los parámetros básicos que utilizamos en oncología, como las cosas patológicas o las cosas de laboratorio, para entender mejor a las personas mayores y poderles ofrecer tratamientos que resuelvan su problema de la mejor forma posible y sobre todo causando el menor daño posible, ¿no? Y es por esto que se crea el campo de la oncología geriátrica, que mezcla cosas de la geriatría que llevan existiendo desde hace 70 años, como la evaluación geriátrica. La evaluación geriátrica no es nueva, los geriatras llevan haciendo esto décadas, pero su introducción a la toma de decisiones en oncología es relativamente reciente. Y hace solo 4 años, la Sociedad Americana de Oncología sacó la primera guía de recomendaciones de valoración geriátrica. Ya antes la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica había hecho estas recomendaciones. Y en pocas palabras, lo que se recomienda es que todas las personas mayores reciban una valoración geriátrica antes de comenzar un nuevo tratamiento para el cáncer. ¿Y qué es la valoración geriátrica? Pues la valoración geriátrica es una serie de herramientas clínicas validadas que permiten entender algunos dominios de funciones de la vida diaria que son particularmente relevantes para las personas mayores. No significa que solamente para las personas mayores, pero tenemos buena evidencia de que estas cosas son importantes para las personas mayores, que son la funcionalidad, la capacidad de hacer cosas en el día a día, el estado de ánimo, depresión, ansiedad, una valoración de la cognición, una valoración nutricional, una valoración de los sentidos, si las personas pueden escuchar bien, si las personas ven bien, etcétera, ¿no? Y con todo esto se puede entender más allá de la edad cronológica cuál es la edad fisiológica y la edad biológica de los individuos, y eso puede permitir hacer tratamientos personalizados, ¿no?
un poco cuando pensamos en medicina personalizada, siempre pensamos en una medicina personalizada centrada en el tumor, en tratar las vías de señalización celular, receptores, etcétera. Y a mí me gusta pensar en la oncología geriátrica como una medicina personalizada basada en el paciente, en todas las cosas que le están pasando a esa persona en su vida, que van más allá de tener un tumor y de requerir quimioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, tenemos desde el año 2015 una clínica de oncología geriátrica. Existen otras clínicas de oncología geriátrica en Brasil, también en nuestra región, pero hemos utilizado un modelo en el cual los pacientes pueden ser referidos a nosotros de las consultas de oncología, se hace una valoración y se emiten recomendaciones. Y de hecho, la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica ha hecho algunas recomendaciones de estratificación por recursos, que eso creo que es un tema importante para cerrar la brecha del cáncer, entender nuestros recursos y adaptar intervenciones basadas en la evidencia que se adapten a esos recursos para intentar ofrecer a los pacientes valoración geriátrica y opiniones que ayuden a mitigar los déficits encontrados en esa valoración sin importar los recursos con los que se cuente, ¿no? Y creo que esto es una excelente oportunidad para el uso de herramientas, por ejemplo, de telemedicina, valoraciones geriátricas, incluso autoaplicadas. Nosotros desarrollamos aquí en el instituto una valoración geriátrica autoaplicada. Entonces, creo que esto es una prioridad para el futuro, ¿no? Incluir los principios geriátricos y entender mejor a los adultos mayores, que una vez más, una población creciente y que enfrenta muchas desigualdades. Muchas veces cuando pensamos en desigualdades pensamos en cosas raciales, étnicas, etcétera. Pero las desigualdades que enfrentan las personas de edad avanzada son muy profundas, ¿no? El edadismo, viejismo es muy prevalente a nivel mundial y creo que la pandemia lo ha acentuado. Entonces, yo creo que la inclusión de principios geriátricos es una cosa súper importante para el futuro del control del cáncer en nuestra región. Sí, sí, Lizeth, ¿querías decir algo? Porque, bueno, sí, como lo dijiste, Enrique, pienso que es muy importante y cada vez más porque, como dijiste, sí que hay desigualdades, hay estigma, pero también pienso que las personas mayores no le gustan ser visto como mayores ahora. Y es más y más así, como que no, o sea, yo me acuerdo de mi abuelo con 95 años que se iba 3 veces a la semana al fitness y no quería escuchar cuando le decía, oye, tal vez necesitas un poco de ayuda para las compras. No puedo hacer todo, o sea, todo solito. Y, y sí, pienso que es algo también que tenemos que, o sea, tenemos que tener una conversa con ellos y cuidar de esto y hacer evaluación geriátrica para mostrar que es importante tomar esta cuestión o sea, tomarlo en cuenta. Claro, claro. Y bueno, hacer esto, conocer bien a los pacientes, entender más sobre lo que está pasando en su vida, no solo nos permite evitar al momento de tratar el cáncer, sobretratar o subtratar a los pacientes, dos cosas que ocurren mucho en personas mayores, sino además al conocer bien a las personas, podemos alinear los objetivos del tratamiento con los objetivos del paciente, ¿no? No todas las personas tienen los mismos objetivos y a veces cometemos el error de creer que lo que es importante para nosotros como médicos o prestadores de servicios es lo mismo que va a ser importante para el paciente. Y esto no necesariamente es real, ¿no? Entonces, entender bien cuáles son las prioridades de los pacientes, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan lograr del tratamiento, etcétera, eso es fundamental. Y eso se aplica a todas las etapas de la trayectoria del cáncer, ¿no? Desde la detección hasta el tratamiento, hasta los cuidados paliativos. Es muy importante entender cuáles son las prioridades de las personas y cuáles son las prioridades personales y sociales para poder hacer programas que tengan sentido para la gente, intervenciones que tengan sentido para la gente. Si hacemos intervenciones que no se adaptan a las prioridades, a los valores, etcétera, de la gente, pues vamos a fracasar. Y creo que eso es una cosa súper importante para cerrar esta brecha, ¿no? Tomar en cuenta eso, lo que le importa a la gente para diseñar iniciativas que sean útiles y efectivas. Sí. Esto es importante. Es muy importante establecer o definir las prioridades en cuanto a la atención.
programas o proyectos como este, en el cual identificas grupos vulnerables, en este caso, lo que están mencionando en la clínica de oncología geriátrica en el Instituto Nacional de la Nutrición, es sumamente relevante. Identificas un grupo muy vulnerable, con cierto riesgo y defines o diseñas programas de atención adecuados a ellos. Creo que justamente eso es lo que hacia dónde va la nueva atención. Y el cáncer está siendo como que generando las pautas un poco para la atención de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y además, con la pandemia, pues esto vino a detonar o acelerar muchísimas cosas que se venían haciendo, pero que se están haciendo ahora justamente por el problema de la pandemia. Pues tenemos que acercar más los tratamientos a los pacientes, a esos que dejaron de venir por el miedo a los contagios, o que simplemente por ser un grupo de riesgo no podían acercarse a continuar sus tratamientos. Entonces hubo que utilizar las tecnologías disponibles pues para seguir llegando a ellos, para no cortar estos tratamientos. Pero resulta muy importante, una vez que se define o logras éxito con este tipo de programas, continuar con la cadena. Es decir, un poco lo que mencionaba Lisette de su función en Azaprecan y un poco la función que nosotros tenemos en Tómatelo a Pecho en México, es que pues, a final de cuentas somos voz, ¿no? A veces en esta brecha de desigualdad en la atención y control del cáncer, los pacientes no necesariamente son escuchados. Y a mí me parece que uno de estos grupos que no habían sido escuchados son los pacientes oncológicos geriátricos. Entonces, nos toca a nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como academia, un poco servir o ser la voz, el vehículo para que se escuche las voces de estos pacientes que están siendo olvidados, ¿sí? Y creo que parte del compromiso de nosotros es seguir siendo esta voz que los represente y que sirva para poder ser escuchados. Además, tenemos el compromiso de seguir buscando o acercar el diagnóstico y los tratamientos de manera muy particulares, como el que presentó Enrique, pues para que los pacientes puedan tener acceso a ellos. Como yo desde mi posición como investigador, como académico, y pensando más en el trabajo que nosotros llevamos, incluso sumando algunas organizaciones y el trabajo de relevancia que tienen organizaciones como la UICC, no está Felicia, pero una parte del tema es que me pidió un poco ser muy, mencionar o traer a la mesa. Ella es presidenta de una comisión global sobre el cáncer y los sistemas de salud, ¿sí? El objetivo de esta reunión, de esta comisión y de ella y de nosotros como miembros de dicha comisión es hacer que seguir generando las evidencias que permitan movilizar la política pública, que nos permitan hacer más oportunos los diagnósticos e impulsar estos nuevos tratamientos como el que menciona Enrique o que menciona Lisette, seguir empujando las políticas y los programas que nos permitan mejorar la salud, la calidad de vida y que reparen en eso que hemos estado llamando es acercar o dar unos cuidados más justos a los pacientes. También desde la comisión estamos buscando seguir capacitando a los profesionales de la salud, básicamente en el primer nivel de atención. En países como los nuestros, en nuestra región, tenemos todavía este problema. No solo es la cuestión de la existencia de los grupos vulnerables, sino también de la infraestructura y las capacidades para la atención que tienen nuestros sistemas de salud. Y creo que sabemos que en el primer nivel de atención, que es en el contacto que se da de base para muchos de los pacientes, tenemos que apuntalar muchas cosas. Y el objetivo de esta comisión es seguir capacitando, seguir dándole las herramientas a los médicos en el primer nivel de atención o al personal de salud, a los profesionales de salud en general, pues para que nos permitan identificar, si bien ellos no son los que hacen el diagnóstico, si bien ellos no son los que hacen los tratamientos o aplican los tratamientos, ellos pueden servir un poco para acelerar el diagnóstico o lo que necesita cada uno de estos grupos vulnerables. Y este es
parte de los compromisos que tiene esta Comisión Global sobre Cáncer y Sistemas de Salud, y en donde sumar esfuerzos, sumar experiencias, sumar la evidencia que se va generando con trabajos como los que están haciendo ustedes, pues creo que vale la pena mucho alzar la voz, subirlos a la mesa de trabajo y hacer que los demás, o que el mundo los conozca. Esa es una parte importante que creo que hay que señalar. Allí es donde es fundamental nuestra participación como organizaciones de la sociedad civil. Primero, obviamente, en ser la voz, ¿verdad?, de los pacientes. Segundo, a cambiar ese paradigma que mencionó Enrique de la atención en salud centrada ahora en el paciente y no en la enfermedad o en otro tipo de enfoque. Pero también nuestra labor, además de esa, tiene que ser elevarnos, más bien en ese sentido, en el nivel de trabajo nuestro, para no ser únicamente solo los que estamos llamando la atención, sino que en construir aquellas soluciones. Y una de las vías es lo que también mencionó Héctor, quizás la principal para nosotros, que es la formulación de estas políticas públicas para garantizar precisamente a través, ¿verdad?, de la asignación de presupuestos, cómo podemos disminuir esas brechas que todos ya hemos identificado. ASAPRECAN ha trabajado en El Salvador desde como equipos consultores, desde las guías de atención de manejo, ¿verdad?, en la formulación también de la Política Nacional de Prevención y Cáncer, que sirvió de base para la recién aprobada Ley Nacional para la Prevención y Control del Cáncer en El Salvador, y en estos momentos ya estamos, ¿verdad?, a la espera de que el reglamento de esta ley sea obviamente emitido por el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, para poder contar así con las partidas presupuestarias necesarias que nos ayuden precisamente a disminuir estas brechas del cáncer. En eso, Lisette, pienso que es muy importante esta voz de los pacientes y el trabajo de, voy a decir, de educación de los tomadores de decisión. Es muy importante, o sea, no basta solo decirle que no están haciendo bien, que no están haciendo lo correcto, pero hay que trabajar con ellos, hay que trabajar de la mano, que mostrarle lo que se puede hacer, porque no son todos especialistas, no son todos, tampoco saben exactamente la situación, o sea que hay que mostrarle lo que podemos hacer y cómo hacerlo bien. Y por eso en esta discusión necesitamos los pacientes, necesitamos los especialistas, necesitamos los especialistas en política también. Y este trabajo de incidencia política para empujar el presupuesto, para tener un presupuesto más grande para los problemas de salud pública, es un trabajo que es muy importante. Y además de eso, no solo involucrar al sector salud, ¿verdad?, porque también educar a toda la población en general, porque vaya, nosotros en este día hemos, obviamente, ¿verdad?, lanzamos cartas a todo el mundo, se obtuvo obviamente de la parte del Parlamento o de la Asamblea Legislativa un comunicado, ¿verdad?, especial para el Día del Control del Cáncer. También hemos obtenido una respuesta maravillosa de parte de todas las instituciones del sector salud, que están compartiendo en este momento fotografías de todas las actividades que se están haciendo a nivel de todos los hospitales y de todos los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel. Vamos a tener también un foro conmemorativo, ¿verdad?, la próxima semana, por la situación también que estamos enfrentando del COVID. Eso nos ha llevado a hacer todavía, ¿verdad?, a redoblar esfuerzos en este momento, pero lo importante también es involucrar a otros sectores de la población, y me complace decirlo, que este día también la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se ha unido a la campaña, y todos los socios también están participando de todos los sectores del comercio y de la industria en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Quiero un poco tomar esto del comentario, tanto que está haciendo Lisette como el último que hizo Fanny. Yo creo que hay que señalar mucho la importancia del trabajo colaborativo. El trabajo que viene haciendo la Unión Internacional contra el Cáncer, o el trabajo incluso de redes de organizaciones, o que yo menciono de la Comisión Global de Cáncer y Sistemas de Salud, lo que hacen es buscar
juntar, servir como esta mesa que pone, que sirve para poner todas las piezas del rompecabezas sobre de ella y empezar a armar la historia. Junta a todos los actores, es decir, junta a los clínicos, a los que están haciendo el trabajo día a día y sus experiencias, y nos ayuda también a juntar pues, a los propios pacientes, a hacer una voz y que nos digan qué es lo que el paciente en sí mismo está requiriendo, que puede ser necesariamente contrario a lo que los programas nos dicen, ¿no? Los programas de atención nos dicen, como lo mencionaba Enrique, ¿no? Entonces, si tú escuchas al paciente, el paciente más bien quiere otra cosa de lo que a veces las guías nos están diciendo que les tenemos que dar. Entonces, también es importante escuchar a los pacientes, pero también es importante escuchar o sentar en la mesa pues, a los tomadores de decisión, ¿no? Que son los que van a movilizar la política pública, a destinar los recursos de acuerdo a la definición de prioridades que tengan los sistemas de salud o lo que tengan incluso más que el sistema de salud, lo que tenga en general un país, porque a veces hay que competir recursos dentro del sector salud contra recursos en educación, desarrollo social, y es necesario pues tener en la misma mesa discutiendo no solamente a la gente de salud, sino también a los que mueven el dinero, que es las personas o representantes de los ministerios de Hacienda o Finanzas en los países, pues para que entiendan por qué nosotros decimos que es necesario asignar más presupuesto o incluso para el tratamiento de cáncer, ¿no? Y que también nosotros un poco sepamos cómo decirles o enseñarles a los tomadores de decisión la relevancia del trabajo que venimos haciendo una vez que tenemos pues, a los diferentes actores y hacemos grande la voz o escuchar la voz de los propios pacientes. Entonces, insisto, el trabajo colaborativo que se viene dando a nivel internacional es muy bueno y se ha detonado en los últimos años. Es de las cosas que podemos rescatar de la pandemia. Nos ha permitido poder juntar a las personas, a los diferentes actores, cuando antes era muy difícil. Antes no pensábamos en una reunión si no era presencial, y juntar a 25 personas de manera presencial es muy caótico. Pero tenemos la ventaja de que lo hacemos pues, como lo estamos haciendo ahora, con el Zoom, con todas estas tecnologías, incluso los tratamientos se están viendo beneficiados porque ya no necesitamos estar en sitio, ¿sí? Y eso es muy bueno. Entonces, repito, lo que necesitamos ahora es seguir empujando este trabajo colaborativo porque todos tenemos que aportar en este ejercicio de cerrar o lograr cerrar la brecha en el control del cáncer. Sí, gracias, muchas gracias. A mí la verdad me gustaría saber un poco, porque bueno, es el Día Mundial contra el Cáncer hoy, y ¿cuáles son sus esperanzas para el futuro? ¿Cuál sería su mensaje? O sea, un poco de positividad hoy con este día. No sé quién quiere empezar. Bueno, para nosotros realmente ha sido movilizar a todas las organizaciones que conformamos la alianza para que cada uno de ellos dentro de sus instituciones también se pongan la atención a lo importante que es identificar esas brechas y además de eso trabajar para poder disminuirlas. A nivel de sociedad, dijimos, estamos muy complacidos de que hemos podido involucrar a otros sectores fuera del sector salud para también aumentar la conciencia sobre esos cuidados más justos, ¿verdad?, en la atención oncológica. Y a nivel nacional se ha logrado ya la iluminación del monumento al Divino Salvador del Mundo, que es el ícono, ¿verdad?, de nuestro país. Siempre que se habla de El Salvador, ustedes pueden ver el monumento del Salvador del Mundo, y ese se ha iluminado precisamente por unos cuidados más justos en la atención oncológica. Gracias, Lizeth. Enrique. Sí, bueno, en cuanto, si me dicen mi esperanza para el futuro, pues obviamente es que todas las personas, sin importar dónde vivan, tengan acceso a una atención de calidad cuando se enfermen de cáncer, ¿no? Sin importar su edad, etcétera.
Obviamente ese es el sueño de todos hacia el final y para eso estamos trabajando. Pero a mí una cosa que me gustaría ver y que se conecta con lo que dijo Héctor es estas colaboraciones globales, traducirlas a iniciativas locales. Y creo que eso es una cosa importante de que las sociedades civiles participen. Y es que obviamente hay cosas macro, cosas que se toman a nivel de decisiones, un nivel alto de decisiones como asignación de presupuestos, etcétera, pero esto requiere de información local, ¿no? De cosas a nivel de calle. Entonces, la creación de proyectos a nivel de calle, de iniciativas locales que estén basadas en lo que realmente le pasa a la gente de esos lugares, es fundamental para informar estas iniciativas macro. Entonces, esto puede establecer una guía, pero jamás va a resolver los problemas si no hacemos cosas con nuestras comunidades y entendiendo muy bien cuáles son sus prioridades. Y creo que eso es para mí el sueño, ¿no? Que las organizaciones en nuestros países empiecen a generar estas iniciativas locales que crezcan y al final cambien desde abajo la forma en la que atendemos el cáncer. Más educación, más concientización y que la gente sepa de cáncer y de cómo evitar el cáncer. Héctor. Bien, yo creo que igual que Enrique, igual que Lisette, creo que todos tenemos estos grandes sueños de lo que visualizamos o lo que queremos en el futuro en la atención del cáncer. No contradigo lo que dice Enrique, al contrario, yo me sumo y espero que esto lo logremos en próximos años. Ni siquiera lo pensemos en una meta muy distante en el tiempo, sino pensemos que queremos que sea algo que se dé en años muy próximos. Hay cosas que creo que tenemos que seguir empujando, sí es cierto. Hemos visto éxitos en los últimos años que de verdad se han traducido en mejora en la atención para los pacientes con cáncer, pero todavía tenemos algunas cosas que vale la pena seguir apuntando y seguir empujando para que se den. En estas grandes desigualdades que se observan en la supervivencia de los diferentes tipos de cáncer de los pacientes en la región, todavía se puede ver que en algunos casos existe esta diferencia de que en los países en peores condiciones o más marginados solamente sobrevive el 10%, mientras que en países no muy lejanos a nosotros, en América del Norte, pues encuentras para algunos tipos de cáncer una sobrevivencia hasta el 90%. Yo creo que es menester seguir impulsando estas iniciativas desde la sociedad civil organizada, desde la academia, desde los grupos de trabajo e investigación como el de Enrique o el de Lisette, con el objetivo de que podamos aumentar esta supervivencia de las y los pacientes con cáncer, por lo menos en un 20% en los próximos 10 años. Yo creo que es indispensable, y esto lo tomo como compromiso de tómatelo a pecho, lo tomo como compromiso incluso como parte de esta Comisión Global Cáncer, que necesitamos aumentar la capacidad de los sistemas de salud y de la atención del cáncer en nuestros países, que nos permitan brindar una mejor y una mayor información y servicios de calidad a las y los pacientes con cáncer. Necesitamos, insisto, creo, que seguir aumentando la capacitación de los profesionales de la salud en el primer nivel de atención. Impulsar los registros, como ya lo mencionó Lisette. Esto nos va a permitir priorizar y mejorar la atención del cáncer en nuestros países. Pero bien importante, y esto es justo un poco por lo que mencionábamos desde un principio, tenemos que continuar siguiendo en esta línea de medir los resultados y monitorear los avances, pues para poder tener la meta muy fija y saber qué es lo que estamos alcanzando año con año en este objetivo de cerrar la brecha del cáncer. Y este es uno de los papeles fundamentales o de las tareas fundamentales de esta Comisión Global sobre Cáncer y Sistemas de Salud. Y creo que también eso ayuda o va a facilitar a la larga que pues podamos acercar o cumplir con este lema de acercar cuidados más justos a los pacientes.
Gracias, Héctor. Y aprovecho para preguntarle, porque Lizeth nos dijo lo que han organizado hoy para celebrar el Día Mundial, pero tómatelo a pecho. No sé si hoy hay un evento especial o algo especial para este día. Para nosotros es sumarnos a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en el país, es decir, no es el trabajo exclusivo de Tómatelo a Pecho, es un trabajo de muchas organizaciones y que sabemos que se avanza más si lo haces unido. El trabajo que pueda hacer una sola organización es importante, es relevante, pero es más visible y resulta mejor para los pacientes cuando lo haces en colaboración con los otros. Esto un poco de lo que estábamos hablando. Entonces, creo que está el compromiso de un poco rescatar lo que está diciendo, lo que dijo Enrique. Entonces, necesitamos no solamente pensar en lo que el mundo requiere en la atención del cáncer, sino necesitamos también aterrizarlo a lo que tenemos en nuestras comunidades, en nuestra localidad, ¿sí? Y eso creo que lo tomamos como tarea pues para los siguientes meses. Esto no acaba solamente con celebrar un día, es que todos los días estamos trabajando para los pacientes con cáncer. Y eso que me lo digan Lizeth y me lo digan Enrique, que son los que les toca ver pacientes en el día a día. Pero asimismo la sociedad civil lo hace. Y entonces, pues es en fechas importantes del año estar recordando que necesitamos mejorar la atención para nuestros pacientes con cáncer. Gracias, Héctor. Lizeth. Solo que no sé quién tiene acceso a dos preguntas que están puestas ahí en el chat, a ver si las podemos contestar. ¿Alguien podría leerlas? Para también dar respuesta, porque veo que ya nos yo, de está... hecho, yo ya vi una, si quieren, le empiezo. Por favor, Enrique. Sí, la pregunta de Santiago March. Sí, lo que pregunta Santiago March es que cómo se puede avanzar en valoraciones geriátricas si hay déficit de geriatras, haciendo específicamente en México. Y bueno, eso ocurre a nivel mundial. La mayoría de los países tienen déficit de geriatras. Y eso también aplica para déficit de oncólogos, déficit de cuidados paliativos, etcétera. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para modificar un poco de un cuidado ultra especializado a cuidados generalistas. Y esto en cuidados paliativos particularmente se ha utilizado bien. Y yo creo que obviamente no vamos a tener pronto suficientes geriatras en Latinoamérica para cubrir el déficit. Lo que se necesita hacer desde mi punto de vista es geriatrizar al resto de las especialidades, generar conocimientos geriátricos en los médicos federales, en los médicos de primer contacto, en los médicos familiares, los oncólogos, por supuesto, y que se cuente con estas habilidades en otras especialidades, que es un poco también lo que se ha hecho en cuidados paliativos, ¿no? Entrenar en cuidados paliativos a médicos generales, a enfermeras, etcétera, para que se amplíe la base de personal capacitado. Y la otra es el uso de telemedicina y de tecnologías de la información. Eso puede ayudar a que personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de servicios los obtengan. Y creo que hacia el futuro eso es importante. Hay que tomar en cuenta que en el mundo en desarrollo hay más teléfonos celulares que gente. Entonces, el uso de los teléfonos celulares, que pues muchos de ellos son supercomputadoras, puede ayudar a que se cierren estas brechas también. Es un punto muy interesante porque acabo de leer un artículo sobre el lado positivo del COVID y decían justamente que, bueno, gracias, entre comillas, al COVID, el uso de telemedicina se desarrolló un montón y que gracias a eso tenemos más acceso y acceso directo a lo paciente, entre doctores y pues hay que tomar los logros y eso pienso que es uno que es muy bueno. Tenemos una segunda pregunta, ¿no? Pienso que... Sí, de Lucía Delgado. ¿Tienen en El Salvador acceso fácil a medicamentos opioides
en todas sus presentaciones como médicos para prescribirlas sin trámites complicados. Bueno, está trabajando precisamente en el establecimiento de mecanismos que faciliten estos accesos, ¿verdad? Se han instalado ya estas clínicas de dolor a nivel de todos los hospitales, se están ampliando todavía mucho más y hemos empezado precisamente lo que está diciendo Enrique, en capacitar a todos los personal, tanto del tercer nivel como del segundo nivel como el primero, en este tipo de manejos para facilitar el acceso a este tipo de medicamentos. Pero obviamente todos enfrentamos este tipo de barreras regulatorias para el uso de los medicamentos, de este tipo de medicamentos. Yo quiero complementar un poco con lo que dice Lisette. Pues si bien es cierto que no existe plena disponibilidad de los medicamentos para el control de dolor, específicamente los opiáceos en El Salvador, a pesar de ello, la disponibilidad para cubrir las necesidades de los pacientes con requerimientos de dolor es mejor que lo que tenemos en México, ¿sí? Y eso por eso creo que vale la pena indicar esto de que el monitoreo es importante un poco pues, para saber dónde tienes carencias y qué es lo que tienes que empujar. Y El Salvador, a pesar de eso, y de saber que tienen estas limitaciones en el acceso, sin embargo, está tomando acciones pues, para mejorarlas. Cosa que se ve más complicado en otros países en la región, incluyendo México. Sí, gracias, Héctor. No sé si alguien, porque estoy viendo un poco el horario. Sí. Así que no sé si alguien quiere comentar otra cosa o justo antes de que cerramos. Bueno, nomás que sigamos todos luchando, ¿no? Por obtener estos cuidados más justos en la atención oncológica. Sí, es que, bueno, la verdad, le quería agradecer porque sí, o sea, espero que el público que escucha haya aprendido tanto como yo y que haya generado mucha más motivación para seguir adelante y cerrar esta brecha. Y sí, les quiero agradecer por estos comentarios muy importantes. No, al revés, muchísimas gracias por la invitación y estuvo excelente. Igualmente, muchísimas gracias a todos por esta invitación, a todos los compañeros en el panel que siempre nos ayudan un poco a entender y pues a llevarnos cosas para seguir trabajando. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues igualmente me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas, a Tiffany, especialmente por coordinar esto. Definitivamente la región de Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos en la atención contra el cáncer, la discriminación, la doble carga, el bajo financiamiento, servicios de salud fragmentados, falta de registros, entre otros que generan brechas enormes para la atención. Sabemos que los grupos desfavorecidos son los más expuestos a factores medioambientales y económicos y esto crea un impacto mucho más devastador en la atención del cáncer. Y si a esto le sumas el hecho de que nuestra población pues está avanzando en la pirámide generacional, pues el reto se torna mucho mayor. No obstante, pues es innegable que en los últimos años las cosas han mejorado, pero pues es necesario reforzar y fortalecer nuestras capacidades, escuchar más a las asociaciones civiles y establecer políticas efectivas y eficientes a través de prestar mejor atención a nuestra gente y ver la medicina de una forma más personalizada. La atención del cáncer representa efectivamente, como mencionaron, una gran oportunidad de innovación y mejora, pero debemos enfocarnos en escuchar a los pacientes para poder dar soluciones oportunas y así cumplir el sueño de brindar una atención de calidad para todos los pacientes. Con esto, pues, me gustaría agradecer a todos, nuevamente a nuestros panelistas, a las organizaciones que hicieron posible este evento y pues al público.
que espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa, pues lo pueden enviar a los correos que están disponibles si quedó alguna pregunta, alguna duda. Y pues muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Muchas hasta luego.